Bueno, la charla se llama Abordajes de lo Fantástico. Entonces yo lo que quise hacer en este momentito que me dieron de exposición fue abrir un poquito la cocina de cómo se van gestando mis historias. Y así como decía Marcelo, que a él lo atravesaban sus estudios, él estudió antropología, ingeniería, y eso se ve, es imposible que no se vea reflejado en su obra. A mí me pasa lo mismo porque yo estudié Bellas Artes y me gustó siempre mucho todo lo que tenía que ver con la historia del arte. Y al momento de escribir mi primera novela, me basé en muchas cosas que fui estudiando a lo largo de esos años y las ficcioné. Entonces lo que quise proponerme hoy fue, más que nada porque me divertí a mí, volver sobre los pasos de esas historias que a mí me gustaban y mostrarles cómo quedaron en la novela. Mi primera novela se llama Camino a Aleteia, que Aleteia ya también fue una palabra que aprendí cuando estaba estudiando filosofía en Bellas Artes, en la Prilidiana Pueyrredón, y es una palabra hermosa que significa descorrer el velo para desocultar lo oculto. Es el concepto de verdad como desocultamiento, ¿no? Algo que estaba oculto ahora puede verse y esa es la verdad. Entonces, fue una palabra que me enamoró y que me propuse usar en el futuro, y bueno, terminó en esta novela en la que usé la palabra Aleteia para nombrar a la isla a la que va la protagonista de esta historia, que es una capitana de barco que se llama Marion. Entonces la contratan para ir a una isla que se llama Aleteia, y quedó el juego de palabras, ¿no? Camino a Aleteia, que es este camino a la isla, y camino a la verdad también, porque el personaje, a través de su camino de héroe, en este caso de heroína, va a enfrentarse a su verdad. Bien, bueno, voy a abrir mi PowerPoint en este momento. Marcelo, te saco el tuyo. Les voy contando que también de todos mis archivos. No lo copié en la otra. ¿Dónde está el PowerPoint? Ahí, biblioteca, perfecto. Excelente. Bien, vamos a ver. ¡Papá! ¿Qué te muchacho? Vamos a ver presentación desde el principio. Perfecto, ahí está. Bien. Este señor que ven en la fotografía es Sir Arthur Evans. Esta es una historia que a mí me encantó, porque tiene algo, es como un relato fantástico ya de por sí. Cuando me enteré de esta historia dije, no, esto es genial. Resulta que a mediados del siglo XIX, poco y nada se sabía de los orígenes de Grecia, ¿no? Es como que se contaba la Grecia antigua desde la primera Olimpiada, alrededor del 700 a.C. Y hubo un arqueólogo alemán, Schliemann, que se animó a creer en los relatos de Homero, en la Ilíada, y empezó a investigar y a tratar de encontrar las ciudades reales que concordaran con las ciudades que se nombraban en la Ilíada. Finalmente, siguiendo esos rastros, llega y bueno, descubre Troya, y después descubre Micenas y toda la cultura micénica, que es de alrededor del... yo tenía todos mis apuntes, los dejé en la mochila. Voy a hacer un poco... es alrededor del 1300 a.C. ¿Qué pasa? Le cae este señor, que es Sir Arthur Evans, a Schliemann con una carta de recomendación de su padre, que era arqueólogo, y se interesa sobre todo por unos utensilios de la cultura micénica que parecían incluso más antiguos. Así que se anima a ir en busca de una civilización previa a la micénica. Y así es como empieza a investigar sobre todo el área de la isla de Creta.
Y para ese momento el gobierno pedía que se compraran los terrenos y uno pretendía hacer estudios arqueológicos. Este señor Evans reúne el dinero y empieza las excavaciones y desentierra, junto a otra serie de expertos arqueólogos, el Palacio de Knossos. El Palacio de Knossos, que es este que vemos acá, ahora vamos a hablar de este palacio que es precioso, en la isla de Creta, se descubre que tiene una arquitectura laberíntica. Entonces, se dice que fue allí donde vivió el rey Minos y que ahí se dio origen al mito del Minotauro, por su estructura laberíntica. Y además hay referencias al toro. Por ejemplo, en esta fotografía vemos las astas del toro. Dicen que hacían en estas culturas ritos con toros, tauromancia, se hacían danzas y demás rituales con los toros, que el toro, decían que era por el rugir del mar que se semejaba a los toros. Entonces se hacían... Bueno, el tema del toro vuelve en la segunda parte de esta novela, que no voy a hablar porque todavía no se publicó, pero esto también influye en otra novela que está por salir. Bien, el señor Sir Arthur Evans descubre el Palacio de Knossos y hace algo que hoy en día se ve muy mal, que es reconstruir a nuevo. Es decir, encontraban frisos pintados y con los pedacitos que tenían contrató a dos artistas que lo pintaban todo como les parecía, ¿no? O sea, reconstruyendo lo que estaba y rellenando los espacios que no se veían. Eso hoy en día está muy mal visto, pero bueno, en su momento, imagínense que empezaban, eran los primeros descubrimientos de este tipo que se hacían. También pintó las columnas a nuevo. Si ven en estas fotos, claramente no estamos hablando de la cultura esta que fue del 1500 a.C. Bueno, esta historia me parecía súper interesante por el hecho de que el primer arqueólogo, Schliemann, se anima a creer en poesía y junto con Evans son los que le dan una validez arqueológica a lo que estaba escrito, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasó? En mi novela hay un rey que se llama Ménides y es el primero en llegar a la isla de Aleteia después de mucho tiempo. Es como que se creía que la isla de Aleteia era un mito. Entonces acá la capitana le cuenta a Augur, que es el personaje con el que ella recorre la travesía, le cuenta la historia de Ménides, ¿no? A ver si encuentran algún tipo de parecido. Le dice: sí, capitana Marion, el rey Ménides llegó a Aleteia. Una vez en el exilio, Ménides se atrevió a creer en la leyenda, se atrevió a creer que aquello que latía en la oscuridad de la fantasía era, por un momento, cierto. Siguiendo caminos que en teoría eran tan solo imaginarios, tras largas jornadas de investigación, logró traducir los nombres de las ciudades mencionadas en los libros de Ovid hasta llegar a la maravillosa conclusión de que todas concordaban con ciudades reales. Este es el acá está el señor Evans con una vasija. Bien. Este es el friso del Partenón. Lo tenía en la cabeza cuando describo otra. Ahora van a ser más cortitos los relatos, van a ser varios y cortitos. Cuando la capitana llega a la entrada continental de la ciudad de Balbos, entonces dice... Siguió caminando con paso firme por la calle que la conduciría a la entrada continental de la ciudad. Ya unos metros antes de llegar a destino, pudo ver el arco gigantesco que habían construido durante el apogeo de la ciudad los primeros habitantes, con el fin de recordar a quienes llegaban la grandeza del pueblo balbino. El arco era magnífico, compuesto por 2 columnas monumentales y un impactante friso que narraba en imágenes guerras y héroes del pasado.
Esto tiene una anécdota también. Cuando yo era chica, vivíamos en Parque Chacabuco y de vez en cuando íbamos a una zapatería que quedaba a 2 cuadras de mi casa, y la zapatería esa me daba mucho miedo. Había mucho olor a zapato, no sé, hay olor, la zapatería tiene un olor muy particular. Y tenía una imagen, un tipo de póster de este cuadro de Murillo que, junto con la zapatería, que era algo sombrío, terrible, era aterrador. Y esto lo rescato en un momento. La capitana entra en una de las sedes secretas de la cofradía que la contrata, que es una zapatería. La utilizan como sede clandestina de la cofradía, ¿no? Entonces dice: mientras esperaban a Rudy, que traería algo de comer, Marion se dedicó a inspeccionar el negocio. Se detuvo a observar un cuadro de grandes dimensiones que colgaba detrás del mostrador de entrada. En él, 2 niños pobres comían uvas. Tenían los rostros manchados de tierra y los pies descalzos. Aquella imagen la conmovió de tal manera que un poco de la felicidad que había sentido al ver a su amigo comenzó a desvanecerse. La pintura la transportaba a una realidad de Nur que hacía tiempo no veía o se había asegurado de no volver a ver. Nunca nombro a Murillo ni a este cuadro. O sea, la idea es por ahí que haya... Me gusta pensar en una escritura en la que haya un segundo plano, ¿no? Donde yo por ahí sepa cosas y el lector no. Pero me parece que al hacer eso, la escritura se carga de una vida que de otra manera no tendría. No sé qué opinan ustedes como escritores. Me parece que eso también se ve mucho en la actuación. Cuando uno estudia teatro, siempre te dicen tenés que tener un motivo oculto o tenés que pensar en tu personaje, y por ahí hay cosas que no se van a decir nunca en la obra, que vos por ahí te pensaste de características de tu personaje. Me parece que eso también es rico al momento de escribir. Hacer una trama que vaya en un plano al que el lector no acceda, pero que sí o sí se transfunde a la escritura. Este capítulo de la zapatería, acá es una imagen de los borradores, ¿no?, del libro. Acá lo tenemos. Cada capítulo empieza con un dibujito. Por suerte tuve la oportunidad de ilustrarlo también, así que la zapatería del Rey empieza con estos zapatos, que no son otros que los zapatos de Vincent Van Gogh, este cuadro que es icónico de Van Gogh, en 1886 lo pintó. Y acá tenemos la máscara de Agamenón. En la historia, les voy a hacer spoilers, perdonen. La capitana, cuando va a la isla, se lleva un arma. El arma que se lleva es la máscara de Lea, que está inspirada en esta máscara que es la máscara de Agamenón, que la encontró Schliemann, el arqueólogo que nombramos antes. Se llama la máscara de Agamenón, pero no es de Agamenón. Finalmente descubrieron que era 300 años más vieja, anterior exactamente, pero bueno, le quedó el nombre y pobrecita se lo dejaron. Y acá está el capítulo que abre el anterior al final, en donde está esta máscara de Lea, que es por supuesto muy parecida a la de Agamenón. Bueno, en la isla hay 4 árboles gigantescos en donde Marion tiene que pasar distintas pruebas. Esto vino a raíz del concepto, la cosmovisión mesoamericana del mundo, en donde decían que había un árbol gigantesco en el centro y 4 árboles gigantescos en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, en los puntos cardinales. El árbol gigantesco del centro lo omití, pero sí puse 4 árboles en los que Marion se enfrenta a esta verdad, ¿no? Acá hay otra imagen. La cosmovisión mesoamericana es súper rica y también habla mucho de la dualidad. Por eso en uno de los árboles hay 2 hechiceras con las que Marion se tiene que enfrentar, que son siamesas, representando esta dualidad. Acá está el comienzo de uno de los capítulos. A cada árbol le puse un nombre. Se llaman Quercus robur, Drus,
Kärkes y... me estoy olvidando de otro. Drus, Kärkes y Cásanos. Las tres palabras significan roble en diferentes idiomas. Bien, pasamos a otro libro. Esto fue todo el camino a la idea. Hablando de la cosmovisión mesoamericana, este es el dios Tlaloc, que es mi dios preferido. Habitaba el noveno cielo, Tlalocán, y según la cosmovisión maya, aquel que moría en un ambiente acuoso, por ejemplo ahogado, iba al noveno cielo junto con Tlaloc, y era el que se ocupaba de hacer llover, por ejemplo. Decían, había varias maneras de representar esta lluvia. Por ejemplo, una decía que enviaba serpientes a la tierra que se llenaban de agua, y cuando estaban llenas iban al noveno cielo donde estaba Tlaloc, les golpeaba con un palo y llovía. Genial. Se lo reconoce por las anteojeras, el tocado, los dientes. Y cuando voy a escribir mi segunda novela, que se llama Dalila y los Tritauros, a mí me gusta, así como había estructurado la novela de Marion en base a la palabra aletheia, que era la verdad, en me propuse estructurarlo a través en base al agua y a la tristeza. Y como Tlaloc es el dios del agua, ¿no? Una de las ciudades se llama Locta, que es un juego con las letras de Tlaloc. Y además, la palabra Tlaloc viene, la etimología es de Octli y Tlalli, que es el licor de la tierra, que es el agua, ¿no? De lo que se nutre la tierra. Y otra de las obras en las que me inspiré para una de las partes que ahora les voy a leer es esta puerta monumental que hizo Rodin, que es la puerta de los infiernos, en donde van a ver que está la imagen del pensador, es donde originalmente apareció la imagen del pensador, que después replicó incontables veces, ¿no? Y lo loco fue que yo tenía la imagen de esta puerta en mente cuando escribía esto que ahora les voy a leer, y después, ahora investigando un poquito más sobre la puerta, porque te iba a hablar de ella, me enteré que hay coincidencias con el relato que escribí. No sé si estarían en algún sector de mi cabeza, pero esta puerta fue un encargo, y Rodin estuvo trabajando muchos años en ella hasta que murió en 1917, y lo ayudó Camille Claudel. El tema, en mi novela hay un ebanista, que es el maese, al que le encargan la construcción del portal de la tristeza, y dice que al momento de hacerle el encargo empieza a trabajar en este portal, pero no le habían pedido que en ese portal se reflejara la tristeza, y él dice que no podía, como que trabajaba y no lo satisfacía nada, ¿no? Y le cuenta a Dalila, que es la protagonista, que después de un tiempo de estar intentando y no lograr nada, se fue de vacaciones con su mujer y con su hija, y la hija muere ahogada en el mar. Entonces dice que, como una ironía, la vida se encargó de presentarlos a él y a la tristeza. Y cuando vuelve, se pone a trabajar en la puerta como un loco, es lo único que le da tranquilidad, y eso le cuesta la pérdida de su esposa, porque finalmente no puede estar con él en ese estado, y se dedica durante años a construir ese portal de la tristeza. Y cuando llega Dalila, que es la protagonista, le cuenta esta historia y dice: después de un tiempo ya de regreso en Octli, comencé a ocuparme de la puerta. Algo dentro me impulsaba, me obligaba a trabajar día y noche como un loco. No tenía paz, casi no dormía. Me pasaba el día trabajando la madera, bocetando las figuras, destruyendo lo que no terminaba de gustarme. Mi señora lo entendió al principio, pero pasaron los meses y la locura no cedía. No vivía para otra cosa, no salía de estas 4 paredes.
Me traían la comida, cuando ya no podía mantener los ojos abiertos dormía unas horas. Y aquel frenesí me costó los nervios y lo que es peor a mi propia esposa, que no pudo soportar el duelo de Aisha conmigo en este estado. La dejé sola con su dolor, porque yo no podía con el mío propio. El único consuelo que hallaba era tallar mis piezas. Un día me encontré con que mi mujer se había marchado, no me importó. Sentí alivio de que al fin fuéramos tan solo mi trabajo y yo. Desde entonces mi vida se redujo a la construcción del portal de la tristeza. Día a día, año tras año, sentía que, mientras estuviera trabajando en él, ahí ya estaría conmigo, como si la labor en la madera me acercara a su recuerdo. Y finalmente, este portal estaba cubierto. Dalila se da cuenta de que el portal está ahí, que está cubierto, y dice esto. Entonces el hombre se acercó con pausa al enorme cortinado y tiró de él. La tela gris cayó pesada al suelo y la habitación volvió a llenarse de danzaritas partículas de polvo. El sol se asomó de nuevo por la ventana, inundándolo todo, para que Dalila se enfrentara al más extraordinario trabajo, un portal excepcional en el que cada centímetro de madera había sido tallado y transformado en una forma increíblemente bella. Había allí algas, piedras, peces, caracoles marinos, criaturas del océano, arabescos que emulaban olas. En la parte superior, por sobre la unión de las dos hojas, se hallaba la figura principal, una delicada niña recostada sobre lo que parecían los restos de una embarcación. Tenía los ojos cerrados y una expresión dulce en el rostro. Sus manos parecían estar palpando el aire y sus pies se entrelazaban con dulzura. Dalila lloró. Lloró la belleza, la pérdida, el relato. Había algo en todo aquello que tocaba la cuerda que desataba sus lágrimas. El maese había cumplido su objetivo. Había retratado con maestría la tristeza. Bueno, y la última mención es esta pintura, que es en mi última novela, que es Los Monofantasmas, que es un policial medio divertido, medio de terror para chicos más chicos, en la que el detective, bueno, en realidad es un psicólogo que se encarga de convencer a los fantasmas de que pasen a otro lado. Va a un hospital y se encuentra con una chica que tuvo una aparición de mono fantasma y está en un manicomio. Y es chiquitito, dice: por acá me indicó un muchacho adusto vestido de blanco. Leticia descansaba sobre un sillón de cara a la ventana. La luz pálida del cuarto terminaba de componer una escena que me recordaba las pinturas de Vermeer. Esta cita es claramente textual, ahí no hay nada detrás. Bueno, básicamente eso es el recorrido que hice de la historia del arte en mis novelas. Espero que les haya resultado interesante y muchas gracias por la atención. Vamos a dejarlo